Jason, thank you very much. Thank you very much, first of all, for your earlier introduction. I think the post of Queen's Park Rangers manager is still occupied, so I'm delighted to maintain this job for another year or so while it remains that case. Thank you very much. Muchísimas gracias, Carmen. Otra vez más para recibirme, ¿no? Y Vanessa, my goodness, what a beautiful hotel. And what a lovely lunch. Muchas gracias. Nuestros patrocinadores, muchísimas gracias, Calvia y para Palma por su apoyo para este evento. Delegada, estimada delegada, querida delegada, muchas gracias por su presencia hoy con nosotros. Tuvimos un encuentro buenísimo esta mañana. Vamos un poco de los temas actuales y muchas gracias de corazón por su colaboración y la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de tantos millones de turistas británicos y tantos miles de residentes británicos en esas islas. De verdad. It's a pleasure to be back here in Mallorca. Un placer estar aquí en Palma, esta maravillosa ciudad. Una de mis ciudades preferidas de España, si no la preferida. Yo no puedo decirlo en Madrid ni en Barcelona, pero aquí sí. Y haber tantos amigos, amigas, so many old friends, so many colleagues, y haber tantas personas españoles y británicos que contribuyen tanto a la economía, a la sociedad y la cultura de esta isla y las otras islas Baleares, ¿no? It's a special pleasure, of course, to be here this week to talk a little bit, not just about Brexit. There are a few other things I can talk about. For the British in the audience in particular, you'll appreciate that it wasn't the last time I spoke, but just a week ago I was in Barcelona speaking at a rather similar event, although I have to say in not quite such glamorous surroundings, Vanessa. But at a rather similar event about a similar subject. And during the question and answer session, a journalist said, "So, Ambassador, do you expect any more ministerial resignations following the resignation of David Davis?" And I summoned my very best diplomatic gifts and said, "Well, I am but a humble civil servant, the ambassador of Her Majesty. I couldn't possibly comment on the intentions of politicians and other members of the government." So, very good answer, Ambassador. Your minister just resigned. So I'm hoping I might get through this session without any more ministerial resignations, but Lloyd will keep me up to date. I'm sure if anything should happen. Como saben todos, ¿no? Estas islas Baleares están en el corazón de los británicos. Casi 4 millones de británicos que pasan sus vacaciones aquí cada año y que vuelven cada año por la calidad de la oferta, por la acogida tan cariñosa de la gente de esas islas. Y yo creo que sigue siendo un sitio donde las islas van a atraer los británicos dineros que vienen, por sus calidades y por el hecho que está en el corazón de los británicos. Pero claro, vimos momentos interesantes en la vida política británica y en el contexto europeo. Y quisiera hablar un poco hoy de nuestra nueva propuesta del gobierno británico, logró por la primera ministra hace 10 días, una reunión en su casa de campo de Chequers, y el libro blanco que publicamos la semana pasada tras este encuentro, esta reunión del gobierno británico. Creemos de verdad que nuestra nueva propuesta refleja los intereses no solo de nuestro país, sino de la Unión Europea en su conjunto. Nuestra propuesta, que supongo que muchos de ustedes conocen, es una propuesta de relación estrecha y positiva entre nuestro país y la Unión Europea. Una relación con la que tendríamos
una zona, un área de libre comercio en bienes industriales, agroalimentarios, entre nuestro país y la Unión Europea. No en servicios, porque aceptamos un poco la punto de vista de la Unión Europea, que nos dijo que sin libre circulación de personas no podíamos tener libre circulación de servicios. No fue nuestra idea inicial, pero aceptamos, reconocemos la posición de la Unión Europea y vamos a seguir con un régimen con más flexibilidad para la industria de servicios, que forma el 80% de nuestra economía. Es una propuesta que dice que tenemos que tener una relación estrechísima en el ámbito de seguridad. Tenemos ya aquí en las Islas Baleares una colaboración magnífica con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es verdad de toda España. Yo pasé 5 años como jefe de la contraterrorismo en el Reino Unido, ahora mismo a nivel internacional. Y hay muchos países que hablan de colaboración y cooperación, pero pocos países que actúan como España. Tenemos una colaboración fantástica, de verdad. Pero esta colaboración necesita 2 cosas. La voluntad, hay voluntad de nuestra parte y creo de la parte de nuestros socios. El compromiso británico con la seguridad de nuestro continente es absoluto, incondicional. Pero necesita también medidas. Nuestra colaboración en estos momentos depende de medidas europeas. Y por eso que tenemos que buscar soluciones. Esperamos lograr que podamos lograr un acuerdo con un tratado de seguridad entre el Reino Unido y la Unión Europea que garantice estas medidas, como el Bulletin, otras medidas que utilizamos mucho para garantizar la seguridad de todos. Pero sin esas medidas va a ser más difícil, es verdad. Pero nuestra ambición es clara y nuestro compromiso también. Y en esta propuesta también intentamos a mirar cómo podemos vigilar estos acuerdos con una colaboración más estrecha entre los tribunales británicos y europeos para reconocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo Europeo entre los jueces británicos, pero que respete la soberanía británica, pero también las normas europeas. Bueno, creemos que es un paso, esta propuesta es un paso muy importante en la posición británica. Tenemos ya todo nuestro equipo de negociadores en Bruselas esta semana, hablando con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Esperamos que vamos a hacer avances importantes en las semanas que vienen, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo. Hemos hecho avances muy importantes en los últimos meses a nivel de los derechos de los ciudadanos, sea británicos aquí, sea europeos en nuestro país, pero tenemos que lograr un acuerdo en octubre, a la cumbre europea de octubre, sobre el tratado de retirada británica de la Unión Europea, pero también sobre el marco general de relación que tenemos en el futuro. So I'll just say that we think that the agreement that the government made in Chequers just 10 days ago is a really important step forward. We need the European Union, our 27 partners, the European Union, to respond in kind. We need to move forward in the negotiations. We don't have a lot of time. By the time of the European Council in October, we not only have to finalise the agreement on our withdrawal from the European Union, which will enshrine, importantly for many of you, will enshrine the rights of British citizens living in the European Union as much as European citizens living in the UK. That's in an advanced state. Still some important aspects of that which we need to finalise, not least
the relationship between Northern Ireland and Ireland and how we work that border to avoid a return to the physical borders of the past and to guarantee the progress that we've made since the Good Friday agreements. But we hope that we can do that. But to do that, we also need an agreement on the general framework for our future relationship. Porque sin un acuerdo sobre el marco general de relación que tenemos en el futuro, el periodo de transición que logramos hace unos meses en la cumbre de marzo, cumbre europea de marzo, si no sabemos hacia dónde vamos, no hay mucho sentido en el periodo de transición. So we need to know what that future relationship is going to look like, because otherwise as long as the transitional period or the implementation period that's going to start next March is going to last a year and a half doesn't have a great deal of sense, because otherwise we don't know to what we're transiting or what it is we're trying to implement. Our own vision, as you'll know, of that future relationship is one of a close and positive relationship between the UK and our European friends and allies. We may be leaving the European Union. We're not leaving Europe. We're not going to be moving anywhere, despite the much finer weather that all of you have found here in these beautiful islands. We are where we are. We face the same threats as ever. We face the same challenges as ever. We need to work together as ever to confront those challenges, to overcome those threats, and therefore we need as close and positive relationship with the European Union as we can achieve. But that will depend upon the negotiations which we are having, and whether we can find a positive spirit on both sides to achieve that strong and positive relationship that we want. And that depends upon, in part, the reaction to our new proposals for that future relationship. Estamos donde estamos. El pueblo británico vota en favor de la salida de la Unión Europea, no en favor de la salida de Europa. Hemos sido y seremos para siempre un país europeo, un parte del continente europeo. Nos enfrentamos a las mismas amenazas que siempre, amenazas más potentes ahora mismo que hace 2 años. La amenaza rusa, la amenaza de terrorismo yihadista. Tenemos que trabajar juntos para afrontar estas amenazas. Necesita una relación de cercanía entre el Reino Unido y la Unión Europea en el futuro para afrontar con éxito estos retos. Y una cosa, es en nuestro interés nacional que la Unión Europea sea un éxito. Queremos una relación fuerte, positiva, con una Unión Europea fuerte, segura, próspera y segura. Es en nuestro interés nacional. Salimos de la Unión Europea, pero queremos que la Unión Europea sea un éxito. I was saying that we want the European Union to succeed. We may be leaving the European Union, but it remains our principal trading partner, it remains our principal security partner. We want the European Union to succeed, and we want it to be strong and successful, because a strong and successful partner for the UK helps us guarantee our own security, our own prosperity in the years to come. Y esperamos con este marco de relación positiva, estrecha, que la relación que tenemos con las islas sigue siendo tan fuerte, sea en el ámbito de turismo, sea en el ámbito de los residentes, sea en el ámbito empresarial. Queremos que esta relación siga siendo un éxito en los años que vienen. Estamos muy conscientes de la contribución de todos ustedes a esta relación y esperamos con las negociaciones que podemos lograr un buen acuerdo con nuestros socios europeos para garantizar el futuro. Pero tenemos que avanzar rápidamente en las semanas que vienen para lograr el acuerdo que necesitamos. Y tenemos que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro para ver qué relación quiere la Unión Europea con el Reino Unido fuera de la Unión. Pero en el antiguo Estado miembro de la Unión Europea, con las mismas normas y reglas que los otros 27 Estados miembros, que es un parte de nuestro continente, quinta economía del mundo, el país con Francia
con más potente militar y diplomática en Europa y esperamos que la conclusión de nuestros socios europeos sea que quieran una relación estrecha y positiva, que van a trabajar con nosotros en las semanas que vienen para avanzar este objetivo y lograrlo en la cumbre de octubre. We'll be working day in, day out over the next few weeks and months to secure that agreement, which we think is not just in our interests, but in the interests of Spain and our other European friends and allies. An arrangement, a set of agreements that we hope will continue to ensure the good relations not just between the UK and the European Union, between the UK and Spain, and between the UK and Mallorca and the other Balearic Islands, and that you can continue being part of that success story of relationships, a relationship which has never been as good as it is today, but a relationship which I sincerely hope and believe can be even better in the future. Thank you very much.